Amén. Dios les bendiga. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 9, continuando con una serie de mensajes que venimos predicando hace un buen tiempo ya. Ahora le toca Hebreos, capítulo 9, la primera parte. Amén. Y el título para el día de hoy es el verdadero tabernáculo. Amén. Amén. Entonces le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 9:1 dice: ahora bien, aunque el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del tabernáculo, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el cambio al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, por lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la palabra del Señor. Así es que yo sé que el texto que hemos leído es muy largo, pero vamos con la ayuda de Dios, a ir texto por texto, como lo hemos hecho anteriormente, para ir explicando, hermanos, a qué se refiere lo que Pablo nos está enseñando. Amén. Lo primero que vamos a hacer es orar. Padre Santo, estamos delante de la presencia tuya, Señor amado, y le agradecemos por su infinita misericordia. Gracias por todo, Padre. Yo le suplico, Señor, yo le ruego que usted nos llene de fe, Señor. Que usted nos dé fuerza, Padre Santo, para poder, Señor, estar, Señor, en estos momentos, Señor amado,
en armonía, Señor, que estemos, Señor, ahí en paz, Señor, atentos, Señor, a escuchar su bendita palabra. Oh, Señor, bendíganos a través de ella, Señor. Llénenos de su Espíritu Santo, Padre. Gracias por todo. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios. Amén y amén. Dios le bendiga. Pueden tomar asiento. Entonces yo les decía que el tema para el día de hoy es el verdadero tabernáculo. Amén. En los capítulos anteriores hemos visto que hay un nuevo sacerdocio, también que hay un nuevo santuario y un nuevo pacto. Y todo esto no es aquí en la tierra, sino que todo esto nos está mostrando Pablo que una vez que hubo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces todo esto se da cumplimiento allá arriba en los cielos, en la presencia de Dios. Además, vimos que nuestro Señor Jesucristo, siendo el sumo sacerdote, ha ofrecido, como dice la Biblia, una vez y para siempre el perfecto sacrificio, y que sí quita los pecados del mundo. También vimos en el libro, el viernes, también vimos en el libro de Jeremías, que ahí hay una profecía que dice que habría un nuevo pacto. Amén. Y este pacto sería un pacto incondicional, ya que en el antiguo pacto, si una persona cumplía toda la palabra que estaba escrita en la ley en piedra, pero si la persona fallaba en algo, esa persona, según la ley, era culpable de muerte. Amén. Pero con el nuevo pacto, Dios nos ha revelado, Dios ha dicho, yo pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Amén, sí, Señor. Amén. Y entonces, al leer esta revelación, nos dimos cuenta que con el nuevo pacto, Satanás ya está derrotado. Amén, sí, Señor. Porque la palabra está dentro de nosotros y el cambio lo produce Dios de adentro hacia afuera. No como en la ley. Ellos a través de las sombras, de las obras, ellos producían el cambio de afuera hacia adentro. Pero ahora, bajo el nuevo pacto de Jesucristo, el cambio, hermano, es de adentro hacia afuera. Así es, Señor. Amén. Y ahora veremos el verdadero tabernáculo. Amén. ¿Cómo es que Pablo, hermano, nos está enseñando tantas cosas, hermano? Nos ha hablado de un nuevo sacerdocio, nos ha hablado de un nuevo pacto, nos ha hablado de una nueva ley. Ahora, hermano, nos va a hablar sobre el verdadero tabernáculo. Amén. Amén. Y el verdadero tabernáculo, también el verdadero lugar santísimo, Amén, Señor. nosotros tenemos que saber que obviamente está ubicado arriba, allá en los cielos, no aquí en la tierra. Así es. Amén. Amén. Porque vamos a entender hoy día por qué está allá. Amén. Vamos a empezar con Hebreos capítulo 9, versículo 1. Amén. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, aún el primer pacto, cuando habla de primer pacto, está hablando de la ley de Moisés. Así Amén. es, Señor. Amén. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Cuando usted va al libro de Levítico, cuando usted va al libro de Éxodo, se da cuenta que hay normas y leyes establecidas para hacer los cultos. Así es. Amén. Amén. Entonces, por eso es que dice que había ordenanzas de culto, porque había un sistema, ¿ves? Así es. Amén. Y este santuario terrenal significa que ese santuario estaba aquí en la tierra.
Y ahora Pablo nos empieza a mostrar cómo está compuesto este tabernáculo. Recuerden que el tabernáculo que estaba aquí en la tierra era una copia del verdadero tabernáculo que está allá arriba en los cielos. Así es, amén. Amén. Entonces el versículo 2 dice lo siguiente: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Ahora, mire, ponga atención para que no se confunda. Recuerde que el tabernáculo estaba constituido de 3 partes: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Así Amén. es, amén. Pero por alguna razón, Pablo solamente empieza a hablar del lugar santo y del lugar santísimo. Amén. Amén. Entonces, no va a tomar los atrios. Pablo lo va a pasar por alto. Amén. Entonces, Pablo dice que en este lugar santo, lo primero que encontramos es el candelabro. Y este candelabro, donde iban prendidas las luces, ¿cierto? Lo que alumbraba aquel lugar, porque aquel lugar tenía, recuerde usted, que tenía un velo. Entonces era un lugar que necesitaba luz. Amén. Amén. Entonces, mire, encontramos que este candelabro tenía 7 brazos. Amén. Y este candelabro era totalmente de oro. Así es, Amén. amén. Ahora usted recuerde que aquí en la tierra el oro nos muestra la deidad de Dios. Por eso que en el lugar santo y en el lugar santísimo todo está hecho de oro, y si es que tiene por alguna madera, entonces esa madera igual ya cubierta de oro. Amén. Amén. Fíjese que en el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, nos muestra cómo está compuesto este tabernáculo. Zacarías 4, capítulo 2. Dice lo siguiente, Zacarías 4:2 dice: y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro. Amén. Recuerde, el oro representa la deidad de Dios. Así es, amén. Con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Amén. Aquí está describiendo el candelabro y los brazos. Amén. Amén. Ahora, nosotros tenemos que saber que esas 7 lámparas representan las 7 edades de la iglesia. Así es, amén. Y fíjese que ya estaba allá en el tabernáculo de Moisés. Pero ¿por qué ya estaba ahí? Porque es una copia de lo que está arriba en los cielos. Así es, amén, amén. Amén. Versículo 3 dice, y junto a él 2 olivos, junto al candelabro 2 olivos. ¿Qué cosa? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Amén. Así es, amén. Dice, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Ahora, dice ahí, junto a él 2 olivos. ¿Y del olivo qué es lo que se saca? El aceite. Amén. Y el aceite es un tipo del Espíritu Santo. Así que imagínense, hermano, este candelabro estaba lleno de aceite, lleno del Espíritu Santo. Sigamos. Este candelabro nunca se apagaba. Así es. Ya que arriba del candelabro tenía un depósito donde en ese lugar se llenaba con aceite de oliva. Amén. Amén. Y cuando se depositaba el aceite, ese aceite corría por todo el interior de los brazos que estaban conectados entre sí. Amén. Amén. Y ahora, ¿cómo se encendía el candelabro? Amén. Mire,
cómo se encendía el candelabro, porque tiene que haber una forma. Amén. No es al lote, hermano. Amén. En el mensaje La visión de Patmos, el hermano Branham dice lo siguiente: cuando ellos encendían una lámpara de candelabro, ellos no podían encender la siguiente lámpara con el mismo fuego. Amén. Que ellos tenían en sus manos. No. Ellos encendían una lámpara, entonces esa lámpara que estaba encendida en el candelabro, tomaban esa misma lámpara, no la que tenían en la mano, sino que dejaban la otra de lado y tomaban la misma lámpara que estaba en el candelabro y continuaban a la segunda. Después esa primera era dejada de lado, se tomaba la segunda y luego se encendía la tercera. Y así la tercera se dejaba, la segunda se dejaba de lado, se tomaba la tercera y se encendía la cuarta. Amén. De esa forma se encendían las lámparas o las luces del candelabro. No eran velas, amén, sino que era aceite, recuerde eso. Y dentro del aceite había una mella, hermano, donde se conectaba para que chupara el aceite y se mantuvieran húmedas y pudieran encenderse, amén. Amén. Y encendían la lámpara y entonces tomaban y encendían esta lámpara con el mismo fuego que comenzaron en el principio. ¿Qué es lo que dice el hermano Branham? Oh, yo espero que esto no se les pase por alto. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo fuego del Espíritu Santo que encendió cada una de esta iglesia a través de las edades. Amén. Entonces, ¿qué nos quiere mostrar el candelabro? Que la misma fe que tuvieron allá en la edad de Efesios es la misma fe que está hoy en día, en este tiempo del fin. El mismo Espíritu Santo que estaba allá en la edad de Efesios es el mismo Espíritu Santo que nos acompaña ahora, hermano. Amén, gracias Padre, amén, amén, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Gracias Señor, amén, amén, amén. Entonces lo primero que encontramos en este lugar santo es el candelabro. Gracias, Señor. Luego estaba la mesa con los panes de la preposición. Fíjese que esta mesa, hermano, estuve viendo y no es una mesa tan grande, es una mesa chiquitita, hermano. Tiene 2 pies de largo, 1 pie de ancho y tiene 1 pie de alto. Entonces era una mesa pequeña. Amén. Amén. Y esa mesa de la proposición que tenía encima los panes de la proposición, era también llamada pan de la presencia. Porque aquí lo importante no es la mesa, sino que lo importante son los panes. Así es. Y a esos panes se les llamaba pan de la presencia o la presencia de Dios, o también se le llamaba pan del rostro, porque dice la Biblia que estos panes estaban siempre delante del rostro de Dios. Amén. Así es, amén. Ahora, estos panes, hermanos, amén, representaban a las 12 tribus, allá en el Antiguo Testamento, y acá en el Nuevo Testamento representan a los 12 apóstoles. Amén. Amén. Porque hay un nuevo pacto. Amén. Amén, sí, Señor. Ahora, ¿qué significaba esto, hermano? Estos panes. Estos panes significaba que ellos estaban siempre delante de la presencia de Dios. Amén. Y todo esto era en el lugar santísimo. Amén. Y ahora seguimos con Hebreos capítulo 9, versículo 3. Mire lo que dice. Tras el segundo velo, porque recuerde que el primer velo estaba en los atrios, en la entrada de los atrios para entrar al lugar santo, pero para entrar al segundo velo, amén, Señor, amén. Para entrar al lugar santísimo se tenía que entrar por el segundo velo. Amén, amén. Sí, Señor, amén. Oh Jesucristo, amén, en tu nombre, Padre. Y en este lugar santísimo, ese lugar era la morada de Dios aquí en la tierra. Amén.
Amén. Hebreos 9, versículo 4, dice lo siguiente. Léalo. Dice, ¿qué cosa? El lugar santísimo. Dice, el cual tenía un incensario de oro Así es, Señor. y el amén. arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro, ¿cierto? Que contenía el maná. Dentro entonces del arca del pacto estaba el maná. Amén. También dentro del arca del pacto estaba la vara de Aarón, Amén. que reverdeció, y también estaban las tablas de la ley. Amén. Amén. Ahora, ¿qué es lo que es el incensario de oro? ¿O qué representa el incensario de oro? Porque por algo está en ese lugar. Así es, amén. El incensario de oro es un utensilio plano para quemar incienso. Amén. Amén. Y el incienso son especias aromáticas. Estas especias aromáticas se molían, se mezclaban y se quemaban delante de la presencia de Jehová. Amén. 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 Pero yo quiero que usted note algo, hermanos, porque aquí el incensario cumple una función. Amén. Hay algo especial, porque este incienso que se utilizaba en el lugar santísimo era de una fragancia única. Gloria a Dios. En ningún otro lugar del mundo tenían la receta, por así decirlo, que Dios les había dado para poder tenerla. Nadie más la podía tener. Así es, Señor. Amén. 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 Miren lo que dice en el libro de Éxodos, capítulo 37, perdón. En el libro de Éxodo, capítulo 37, hay un misterio ahí. Miren lo que dice. Éxodo 30, versículo 37, dice, como este incienso que harás, mire, ponga atención, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Oh, Era único. oh, Señor. Y mire lo que dice el siguiente versículo. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Señor. En otras palabras, era una fragancia exclusiva que estaba ahí en el lugar santísimo. Oh, Amén. Amén. ¿Pero para qué? ¿Para qué estaba? ¿Cuál era la función? Sabemos ya que era un aroma exclusivo que estaba delante de la presencia de Dios. Pero ¿para qué servía el incienso en el lugar santísimo? ¿Sabe para qué? Busque Apocalipsis capítulo 8 y ahí vamos a encontrar la respuesta para qué era el incienso. Apocalipsis capítulo 8. Versículo 3, dice así la palabra del Señor. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso. ¿Para qué? Para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Así es, amén. Amén. Entonces, hermano, hermana, cuando usted ora, entonces Dios le añade incienso de esa fragancia única y exclusiva que está delante de la presencia de Dios. Amén, Señor. Amén, amén. Gracias, Cristo. Aleluya. Entonces, incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro, mire, que estaba delante del trono. Amén. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Así es, Señor. Amén. Ahora, ¿qué función cumple? Ya vimos ya, ¿cierto? Que era de un olor fragante único. Ya vimos ya que es para colocarlo en la oración de los santos. Pero, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿A perfumar las oraciones o hace otra cosa? Miren, vamos a verlo. El arca
ese incienso, hermanos, ¿sabe cuándo era puesto? Era puesto ahí delante entre el pueblo y Dios. Para eso era el incienso, para estar entre el pueblo y Dios. Y entonces ese incienso hacía que la ira de Dios se calmara. Esa era la función, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Amén, Señor. Ahora, ¿qué más tenía el lugar santísimo? Tenía el arca del pacto. Dice la Biblia, estaba totalmente cubierta de oro por todas partes. El arca es un recipiente que fue hecho, ¿para qué? Para contener ciertos artículos, pero principalmente las dos piedras de la ley. Así es. Es por eso que se llama el arca del pacto. Así es. Porque ahí tenía las dos tablas, los dos escritos de los 10 mandamientos dentro del arca. Así es, Señor, amén. Esta arca era de madera de acacia, pero cubierta con láminas de oro. Ahora, si usted se da cuenta, como ya le dije anteriormente, el oro siempre habla de la deidad de Dios. Dentro del arca había una urna o vasija que contenía el maná escondido. Y este maná solo lo podían comer Moisés y el sumo sacerdote Aarón. Amén. Amén. Ahora, este maná tenía una particularidad, porque fíjese que el maná que no estaba en el lugar santísimo se podría. Amén. Y el maná nos habla de la palabra de Dios, porque el maná es un pan, un alimento de ángeles. Así es, amén. 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 Y el maná que caía fuera del, por así decirlo, donde estaba el pueblo de Israel, ellos iban y sacaban maná, ¿cierto? Recogían, pero solamente tenía que ser recogido para el día nada más. Al día siguiente ya no servía porque se llenaba de gusanos, se podría. Pero vea la particularidad de este maná que era recogido para ser guardado en el lugar santísimo. Era el mismo maná que recogían los demás. La diferencia estaba en que este maná estaba en la presencia de Dios. Así es, amén. Y ese maná no se podría, aunque pasaba un año, 2, 3 años, ese maná no se podría. Amén. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia de Dios. Amén. Sí, Señor, amén. Amén. Aleluya. A tu presencia. Gloria a Dios. Ahora, el arca del pacto también tenía la vara de Aarón. Una vara que quizás mejor les voy a contar la historia para que puedan comprenderla de mejor forma. Amén. ¿Se acuerdan de Datán, Coré y Abiram? Estos 3 personajes que la Biblia muestra que ellos le hicieron la guerra a Moisés y a Aarón. Datán, Coré y Abiram, ellos se creían los más santos, por así decirlo, los mejores, por así decirlo, y ellos decían, ¿por qué solamente Dios utiliza a Moisés? ¿Por qué Dios solamente utiliza a Aarón? ¿Acaso no hay más gente santificada en el pueblo? Y entonces, usted conoce la historia, la hemos hablado muchas veces. Entonces Dios dijo a Moisés, apártate de ellos. Y Moisés se apartó y dijo, todos los que estén conmigo acá y los que estén con Coré allá. Y entonces, ¿qué pasó? Que la tierra se abrió. Y cuando se abrió la tierra, ellos fueron lanzados vivos al infierno. Así es, Señor, amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasó, hermano? ¿Qué es lo que pasó, hermana?
resulta que una vez que ellos y toda la gente que estaba con Datán, Coré y Abirán murieron, entonces el pueblo que quedó vivo, dice la Biblia que ellos empezaron a murmurar. Inmediatamente después de la muerte, ellos empezaron a murmurar en contra de Moisés y Aarón, diciendo, ellos son los culpables de que haya muerte aquí en el campamento. O sea, los culpables de que haya muerte en el campamento no eran Datán, Coré y Abirán. Ellos decían, era Moisés y Aarón. Ellos son los culpables. Amén. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios dijo a Moisés y a Aarón, apártense, los voy a destruir a todos. Pero, ¿qué es lo que hizo Moisés? Mire, ponga atención. Cuando la nube de gloria se movió, el pueblo dijo, oh, viene juicio sobre nosotros por estar hablando en contra de Moisés y Aarón. Entonces Moisés dijo a Aarón, toma el incensario, apúrate y gánate al lado de ellos. No sea que Dios los destruya. Así es, Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Moisés y Aarón, al tomar el incensario, entonces, ¿qué es lo que hizo? Dios no los pudo destruir. ¿Por qué? Porque ante la fragancia de ese incienso, la ira de Dios se calma. Se aplaca la ira. Gracias, Señor. Gloria a Dios para siempre. Aleluya, Ahora se da cuenta lo importante que es para nosotros, hermano, acudir a esas oraciones y que sean llenas de incienso. Aleluya, Rey, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para Gloria siempre. a Dios, amén. La Biblia dice que en estos días Señor, las oraciones nuestras serían llenas de incienso, amén, llenas de olor fragante. amén. ¿Para qué? Señor. Para salvar nuestras vidas. Amén, Señor, amén, amén. Gloria a Dios. Oh, gracias, Padre. Gracias, mi Cristo, aleluya. Y entonces cuando la ira de Dios se calmó, entonces Dios dijo, yo le voy a demostrar con quién yo estoy. Entonces ve a cada una de las 12 tribus y que cada uno de ellos traiga una vara seca. Entonces cada una de las tribus fue y buscó una vara seca. Pero ¿qué es lo que pasó? Para no confundirse, entonces la orden era, escriban cada uno de ustedes, cada una de sus tribus, el nombre a la tribu que pertenece en la vara. Entonces ellos empezaron a tallar la vara y le pusieron la tribu de Rubén, la tribu de Manasés, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, Dios dijo que también coloquen el nombre de cada uno de los príncipes. O sea, en otras palabras, cada uno de los ministros de cada una de las tribus. Y entonces, en la misma vara donde escribieron a qué tribu pertenecían, colocaron el nombre de la persona que ellos decían, yo creo que mi príncipe, yo creo que mi ministro, él debe ocupar el sacerdocio aquí. Y la tribu de Leví hizo exactamente lo mismo. Colocó tribu de Leví y colocó el nombre de Aarón. Eso dice la Biblia. Amén. Amén. Entonces se tomaron estas varas, hermanos, secas, que ya estaban muertas. Y entonces la orden de Dios era que estas 12 varas de las 12 tribus, más la tribu de Leví, que eran 13, entonces Dios dijo, pesquen estas varas y llévenlas al lugar santísimo. Así es, amén. Colóquenla allá en ese lugar santísimo. Y al otro día va a haber la respuesta de a quién Dios escoge. Y al otro día, hermanos, cuando ellos fueron, recuerden, el único que podía entrar a aquel lugar era Moisés. El único que podía entrar a aquel lugar era Aarón. Amén.
Y entonces, ¿qué pasó? La Biblia dice que todas las 12 tribus tenían la vara seca, tal como ellos la llevaron, y ahí estaba la marca. No había trampa en todo esto, hermanos. Era un poder sobrenatural. Pero en cuanto a la vara de Aarón, la vara de Aarón dice la Biblia que floreció y además dio frutos de almendros. Esa vara había reverdecido estando en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Dios estaba confirmando el ministerio de Aarón. Entonces Dios dijo, coloca la vara de Aarón en el arca del pacto, déjala dentro, para que sea por señal a los hijos rebeldes de que yo escojo a la tribu de Leví y escojo a Aarón como mi sumo sacerdote. Amén. Y dentro, Pablo nos enseña que dentro del arca del pacto también estaban las 2 tablas de la ley o las 2 tablas del pacto. Amén. Ahora vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 5, para seguir continuando con lo de hoy día. Hebreos 9, 5 dice, y sobre ella, sobre el arca del pacto, que contenía todas estas cosas, y sobre ella, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. ¿Se acuerdan los 2 querubines que están con sus alas, así protegiendo aquel lugar santísimo, aquel propiciatorio? Miren lo que dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Amén. Pablo dice, nombra lo que hay a ella, pero Pablo dice, pero no nos vamos a extender en esto porque sería mucho extenderlo. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan algo. Amén. Ahora, la tapa del arca del pacto era llamada propiciatorio. Y ahora, si usted se da cuenta, la palabra propiciatorio viene de propicio. De propicio. Y ese es, el propiciatorio es un tipo de Cristo. Amén. En el cristianismo se le da al propiciatorio el símbolo de la persona de Jesús. ¿Y por qué? Porque cubre el arca que contiene, mire, el propiciatorio, hermanos. Mírenme para acá, para que usted entienda. Aquí tenemos un arca, esto es una caja, ¿ve? Una caja. Y entonces lo que tapaba, donde estaba la ley adentro, eso era el propiciatorio. Y sobre ellos estaban los 2 querubines con sus alas extendidas. Amén. Entonces, ¿qué es lo que cubría el propiciatorio? El propiciatorio cubría la ley. Amén. Entonces, cuando Dios miraba, hermanos, ¿qué es lo que veía? Veía el propiciatorio. No veía, por así decirlo, no veía las tablas de la ley. Porque si las viera, hermanos, imagínense lo que ocurriría. Es por eso que en el cristianismo el propiciatorio es un tipo de Cristo. Amén. ¿Y qué nos indica? Que Jesucristo es el único que cumplió a cabalidad en forma propicia, que Él es el pan del cielo y la vara que cuando estaba muerta revivió, reverdeciendo con frutos y aparte de eso, cubriendo la ley. ¿Para qué? Para que nosotros, o ellos en este caso, no sean muertos. Amén. Y sobre el propiciatorio 2 querubines
cuidando, ¿qué cosa? El propiciatorio y el arca del pacto. Así como, ¿se acuerdan ustedes cómo es que dos querubines cuidaron la entrada, hermano, al jardín del Edén? Lo mismo es lo que hacen estos dos querubines, cuidando el arca del pacto. Entonces, estos dos querubines, la función de ellos es cuidar que ninguno que sea culpable entre al lugar santísimo. Amén. Pablo nos está mostrando lo que el pueblo tenía para ofrecer, los sacrificios y ser perdonados por sus pecados. Amén. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 6. Hebreos 9, 6. Una vez que Pablo habla de lo que hay en el lugar santo, una vez que Pablo habla del lugar santísimo, entonces miren lo que dice. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Ahora, aquí está hablando de la primera parte, o sea, del lugar santo. Amén. Dice entonces, y estando todo en orden en el lugar santo, ahora si usted se da cuenta, los sacerdotes tenían mucho trabajo. La Biblia habla de que ellos tenían el continuo sacrificio. Amén. Y son los sacrificios, lo que se entregaba ahí. Entonces los sacerdotes, los que habían sido ordenados por Dios desde que salieron de Egipto, ellos deben entonces entregar estos sacrificios. Amén. Ahora, el sacrificio consistía en sacrificar un cordero sin mancha por la mañana y otro cordero sin mancha por la tarde. También habían otros sacrificios, como por ejemplo el de las aves, los palominos, etcétera, también de flor de harina, etcétera. Habían otros sacrificios más. Entonces los sacerdotes, ellos no paraban haciendo sacrificios. Por eso es que se le llama el continuo sacrificio, hermano, porque todo era día y tarde presentando sacrificio por el perdón de los pecados. Amén. Y todo esto se hacía ¿dónde? En el lugar santo. Amén. Ahora, Hebreos capítulo 9, versículo 7, hablando ahora del lugar santísimo, miren lo que dice. Pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Amén. Recuerde, en el lugar santo podían entrar todos los sacerdotes que ofrecían sacrificio, pero en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. Y aquí es donde Pablo quería llegar. Y quiere que veamos que en el lugar santísimo, en donde está la presencia de Aarón, de Dios, perdón, Aarón solo podía ofrecer sacrificios una vez al año. Amén. Ahí en el lugar santísimo está la presencia de Dios. Nadie más ingresa, solamente a Aarón, el sumo sacerdote, y una vez al año. La Biblia nos enseña que el sumo sacerdote no podía, ponga atención, entrar a la presencia de Dios más de una vez al año. Amén. O si no, ¿qué pasaba? Si no, el sumo sacerdote, aunque haya sido Aarón, él iba a morir. Amén. Amén. Y ahora, a ese día,
cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, a ese día se le llamaba el día de expiación o el día de perdón de los pecados. Así es, Señor. Amén. Amén. Y ahora recordemos, hermanos, las lecciones pasadas. ¿Se acuerdan ustedes que primeramente el sumo sacerdote Aarón tenía que ofrecer sacrificio primero por sus pecados? Sí, amén. Y luego los del pueblo? Así es. Ahora hay que entender que nadie más del pueblo podía entrar a aquel lugar, porque la santidad de Dios lo mataría. Así es, amén. 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 Y la única forma que podía entrar a Aarón era con la sangre de los sacrificios. Y cuando llegaba al lugar santísimo, entonces Aarón, en donde llevaba el pocillo, por así decirlo, la sangre del sacrificio, entonces él con su dedo empezaba a rociar en el altar. Amén. Y la Biblia dice 7 veces tenía que hacerlo Aarón. Así es, amén. Un tipo de que la sangre de Cristo era rociada sobre las 7 edades de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta el día de hoy la sangre de Jesucristo es efectiva. Amén. En este tiempo del fin. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios Señor, para amén. siempre. Sí, Padre, amén. Hebreos capítulo 9, versículo 8. Sigamos avanzando. Dice, Hebreos 9:8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún, mire, no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Así es, amén. Mire, aunque Aarón entraba o cualquier sumo sacerdote entraba, la Biblia dice que Dios ordenó que al sumo sacerdote había que amarrarlo de la cintura y él tenía que entrar al lugar santísimo con unas campanas. Al lugar santo entraban con campanillas, pero al lugar santísimo entraban con unas campanas. Y ellos entraban ahí tocando las campanas, amarrados. Amén. Amén. Y ahora mire lo que Pablo dice, que el Espíritu Santo nos muestra que lo que hacían en el lugar santo y luego en el lugar santísimo, allá en el antiguo pacto, en donde ministraba a Aarón, todo eso es una enseñanza para nosotros. Así es, amén. Pablo nos quiere enseñar lo que se hacía allá a diferencia a lo que es acá. Amén. Amén. ¿Y qué es lo que nos quiere enseñar Pablo? Que mientras el primer tabernáculo en donde ministraba a Aarón, mientras ese lugar santísimo, mientras el lugar santo esté en pie, ¿escucharon eso? Amén. Esté en pie, el camino hacia Dios en el lugar santísimo, dice Pablo, está cerrado. Oh, Padre. ¿Y por qué está cerrado? Ya lo vamos a ver. Amén. Amén. Mire, ponga atención. ¿Por qué está cerrado el camino hacia Dios? Ponga atención. Es porque este tabernáculo fue diseñado para mantener al pueblo, a la gente afuera del lugar santo y lugar santísimo. Amén. Gloria a Dios. Ese tabernáculo fue diseñado para que ellos no ingresen en donde estaba Dios. Recuerde que entre el lugar santo y el lugar santísimo, la Biblia dice que había un velo que los separaba. Así es, amén. Y este velo está ahí justamente para impedir que el hombre se acerque a Dios o vea la gloria de Dios.
ellos ni siquiera podían mirar para adentro. Era imposible, el velo lo impedía. Y si por alguna razón les entraba la curiosidad o la idea de entrar, entonces aquella persona moría. Así es, amén. 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 Ahora recuerde, todo esto de lo que está hablando aquí Pablo es bajo la ley de Moisés, bajo el sacerdocio según el orden de Aarón, o sea, bajo el primer pacto, o sea, bajo el tabernáculo que está aquí en la tierra. Así es, amén. Amén, el santuario terrenal. Entonces, mientras la ley de las obras o la ley de Moisés o el sacerdocio levítico o arónicos, mientras todo eso no sea quitado, es imposible acercarse a Dios. Amén. Y entrar en la presencia del gran rey. Así es, Señor. ¿Está entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Ahora, compare eso con el Evangelio de Jesucristo. Compare eso con el pacto de gracia que tenemos ahora. Amén. Gloria a Dios. Santo. Gloria a Dios para Señor. siempre. Amén. Podemos ver que el ministerio de nuestro gran sumo sacerdote es superior al antiguo pacto. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Gracias, Señor. Ahora usted y yo podemos entrar Sí, Señor. delante de la presencia del gran rey. Sí, Señor. Amén. Gracias, mi Cristo. Sigamos. Hebreos capítulo 9, Maravilloso. versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Tomasito. Dice, Hebreos 9:9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Sí, es, Señor. Amén. Sabe que un símbolo es una simbología, amén. Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Recuerde, ¿para qué estaban los sacerdotes? Para presentar ofrendas y sacrificios. Así es, Señor. Amén. Según el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no pueden, ¿qué? Hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Hablando de cuál culto? El culto arónico. Amén. Mire, los que practican el culto arónico, el culto de la ley, bueno, ellos presentan ofrendas y sacrificios para que los sacerdotes los presentaran por sus pecados. Amén. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de presentar esos sacrificios? ¿Qué dice Pablo? No pueden hacerlo perfecto. No pueden. Y su conciencia los acusa. Léalo ahí. Su conciencia los acusa. Ellos quedan con su mente acusadora y su mente les recuerda, les vive recordando. ¿Te acuerdas lo que hiciste ya en el pasado? Su conciencia los vive acusando. Amén. Entonces, en vez de ver a un Dios perdonador, ellos ven a un Dios que está listo para matarlos. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo? Que ellos podían presentar sacrificios por sus pecados, pero aún así su conciencia los acusaba. Amén. Amén. Y no lograban ¿qué? No lograban tener paz. Amén. Amén. Vamos a ver. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Amén. Señor. Y fíjese que estos
los sacrificios que se hacían conforme a la ley no podían dar paz. ¿Por qué? Porque ahí en su mente, en su conciencia, ellos sabían que presentaban el sacrificio, pero en el fondo eran culpables. Así es, Señor. Amén. Digamos, Hebreos 9, capítulo 10 dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones. ¿Qué significa la palabra ablución? La palabra ablución significa lavarse, limpiarse. Amén. Entonces, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Mire lo que la ley les pedía. Para ofrecer los sacrificios, ellos tenían que comer ciertas cosas nada más. Recuerde, ellos no podían comer carne de animales de pezuña, no podían comer chancho, conejo, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Por eso que aquí Pablo dice, se trata de cosas de comer, de lo que ellos tenían que tomar, de cómo tenían que limpiarse, de lavarse para ir y ofrecer los sacrificios. ¿Qué dice la Biblia? Ordenanzas acerca de la carne. Así es. Amén. Entonces, si usted se da cuenta, Pablo aquí está diciendo que todo lo de la ley era para limpiarse exteriormente. Así es, Señor. Es por eso que en su interior, su conciencia los hacía sentirse culpables. Así es. Amén. ¿Cuál era el problema? Es que la ley no podía transformar los corazones, ya que la salvación a través de la ley era a través de ¿qué? De las obras, era algo externo. Ahora, para poder entender esto, vamos al libro de Mateo, capítulo 23. Voy a dar tiempo para que cada uno de ustedes lo encuentre. Mateo, capítulo 23. Y aquí vemos a Jesús enfrentando a los fariseos y a los escribas. Mateo 23, versículo 2 dice, en la cátedra de Moisés, o sea, en la ley de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis, mire, conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahora, si usted se recuerda, los fariseos, los escribas y todo el Sanedrín, la Biblia dice que ellos se embetunaban la cara con algo blanco para demostrar que ellos ayunaban, para demostrar que ellos eran más espirituales que el resto. Así es. ¿Qué más hacían ellos? Ellos ofrendaban, ellos diezmaban, y empieza a hablar Jesucristo una serie de cosas que ellos hacían. Pero mire lo que dice más abajo en Mateo 23. Busque ahora el versículo 25. Ellos por fuera, ¿cierto?, se adornaban, pero ¿qué por dentro? Mire, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Así es, amén. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Así es, amén. ¿Qué más dice? Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes, mire, a sepulcros blanqueados. Así es, amén. Que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Amén. Eso es lo que produce la ley.
La ley produce fariseos hipócritas. Así es, Señor, amén. Mira lo que ellos llegaron, en la condición en que ellos estaban cuando llegó el Mesías, cuando llegó Jesucristo. Ellos, los líderes, los pastores, el sumo sacerdote, todos ellos eran unos hipócritas. ¿Y qué dice Jesucristo? Por fuera, a la verdad parecen, ¿qué cosa? Parecen santos. Sí, amén. Amén. Por fuera, a la verdad, se muestran hermosos. Ellos tenían todo el traje sacerdotal. Y cuando usted va al libro de Levítico, al libro de Éxodo, se va a encontrar cómo el traje del sumo sacerdote lo hacían ver al sacerdote y obviamente al sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote tenía un traje especial, pero lo hacía ver diferente a todo el pueblo. El pueblo lo miraba y parecía santidad caminando. Pero cuando llegó Jesucristo, todo eso ya había cambiado. Porque Aarón, déjenme decirles algo, Aarón era un hombre que practicaba la santidad, vivía para Dios, no quería fallarle a Dios, quería guardar toda la ley. Pero cuando llegó Jesucristo, ellos no guardaban nada. Eran semejantes a sepulcros blanqueados, por dentro llenos de huesos muertos. Amén. Amén, sí, Padre. Ellos por fuera se veían súper bien, hermanos, pero por dentro ellos estaban muertos. Ellos podían ayunar, podían ofrendar, diezmar, vestirse con ropas sacerdotales, pero Jesucristo vio lo que había dentro de ellos, que era muerte espiritual. Así es, Señor, amén. ¿Se da cuenta usted, hermano, hermana, que lo externo no tiene valor delante de Dios? No importa cómo usted vaya a la iglesia, con terno, sin terno, con corbata, sin corbata. Usted, hermano, no importa el traje que utilice. Lo que importa es cómo usted está por dentro. Oh, Padre, Señor. ¿Qué es lo que dice Pablo? Su conciencia les decía lo mal que ellos estaban delante de Dios, pero a ellos no le importaba. ¿Por qué? Porque ellos tenían rituales. Así es, amén. ¿Usted cree que Caifás, usted cree que Ana y todo el Sanedrín, ustedes creen que cuando ellos estaban culpando a un hombre inocente, usted cree que su mente no les decía, tú estás matando a una persona inocente? Pero ¿qué es lo que decían ellos? Total, después voy y ofrezco el sacrificio. ¿Por qué? Porque ellos decían lo exterior es lo que interesa nada más. Eso es lo que dice la ley, ¿eh? ¿Qué más dice en el verso 10? Hasta el tiempo de reformar las cosas. Aleluya, Padre. Gloria a Dios para siempre. En otras palabras, esto Dios lo dio hasta que venga lo verdadero, hasta que venga lo genuino. Ahí está la ley, pero cuando venga lo genuino, eso ya no sirve. Oh, bendito, amén, Señor. Gloria a Dios. Padre, amén. Qué importancia, hermano, tener el Espíritu Santo y que nos puedan revelar estos misterios. Amén, sí, Señor, amén. Y ahora Pablo nos va a mostrar la gran diferencia entre el tabernáculo de Moisés o el tabernáculo de la ley o el tabernáculo de los levitas o el tabernáculo de Aarón. La diferencia que hay entre eso y el tabernáculo de Jesucristo o la gracia. Así es. Amén. Amén. Mira lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Gloria a Dios. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. Así es. Se da cuenta que ahora Pablo está hablando del tabernáculo.
que hay allá arriba en los cielos. Por eso el tema de hoy es sobre el verdadero tabernáculo. Ahora recordemos el tabernáculo que tenía allá el Moisés, Aarón. Ellos, ese tabernáculo era una copia nada más de lo original. Cuando usted va a comprar una pintura famosa en el mundo, esa pintura puede costar miles de dólares, pero usted una copia la puede conseguir por unos pocos pesos, porque es una copia. Y usted sabe, y usted dice, y pensar que esta es solamente una copia del original. Así es, amén. Amén. Pero ahora, ¿qué pasaría si usted tuviera el original? Usted trataría de mantenerlo en un lugar donde no sea robado. Usted cuidaría lo original. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con el sacrificio de Cristo. Hay que cuidarlo. Hay que mantenerse, hermano, en santidad. Hay que mantenerse ahí al lado de la palabra de Dios. Amén. Sí, Señor. Gloria a ti, Padre. Gloria a Dios. Mire cómo Pablo muestra lo sublime de este tabernáculo, lo santo. Gracias, Señor. Estando ya presente el Mesías, Jesucristo, habiendo ya ofrecido el sacrificio. Amén. Y ahora Jesucristo ya como sumo sacerdote, ministrando y ofreciendo el sacrificio, que dice la Biblia, una vez y para siempre. Amén. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Más amplio, más perfecto tabernáculo, en donde ninguna mano pecadora de hombre lo tocó. La Biblia dice que fue Dios mismo quien lo diseñó de tal forma que fuera perfecto. ¿Y qué es lo que está mostrando Pablo? Que este tabernáculo, el de Jesucristo, es el verdadero tabernáculo. Es la realidad que se ha hecho presente. Y este es el único tabernáculo que sirve. El otro, Pablo dice, ya no sirve. Así es, amén. 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 Ahora, recordemos, este tabernáculo no está aquí en la tierra, sino que está allá en los cielos. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Sigamos. Hebreos 9, 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora recuerden cómo allá en la ley ellos tenían un continuo sacrificio. Les hablé recién de esto. Amén. Amén. Ellos estaban día y tarde sacrificando animales, sacrificando aves por sus pecados, ofreciendo un continuo sacrificio. Pero en este sublime tabernáculo, en donde la presencia de Dios lo ilumina todo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí entra Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Amén. Pero ahora no con una sangre de animal, sino que con su propia sangre. Señor. Gloria a Dios para siempre. La propia sangre la que Él mismo entregó por nosotros, por nuestros pecados. La Biblia dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿De qué? ¿Curados de qué? No tan solo de toda enfermedad, sino que también de todo mal, de todo pecado. Oh Padre bendito, gracias. Gloria a Dios. Y recuerde, cuando Jesús murió, algo ocurrió. ¿Qué dice la Biblia? El velo fue roto de arriba a abajo. Amén. ¿Y por qué fue roto? Porque recuerde, al aceptar la sangre de Cristo, ahora el pueblo no queda afuera, sino que ahora nosotros podemos ingresar a la presencia del gran Rey para que tengamos vida, así como obtuvo vida la vara de Aarón. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gracias. Ahora
compañerismo con Dios. Gracias, mi Cristo. Ya no una separación entre Dios y los hombres, Gracias, sino Señor. teniendo compañerismo con Él. ¿Por qué? Porque el velo ha sido roto. Gracias, Padre. Amén, Gloria a Dios Señor. para siempre. Glorioso. Hebreos 9, versículo 13 dice, mire, ponga atención porque aquí nuevamente va a hablar de la ley. Mire, dice, Gracias, Señor. porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Amén, ahí está hablando del sacrificio, de lo que hacía el sumo sacerdote allá bajo la ley. Amén. En otras palabras, si todo esto que se hacía en la ley, ¿qué se hacía? Se sacrificaban animales para el perdón de los pecados y así lograr la santificación. Y luego si pecaban, otra vez sacrificaban otro animal. ¿Se sacrificaba para qué? Para la purificación o limpieza, dice, de la carne. ¿Qué es lo que ellos hacían? Ellos tomaban una vaca roja, y entonces la vaca roja la ofrecían en holocausto. Y entonces cuando ya toda esa vaca quedaba solamente convertida en ceniza, amén, entonces esa ceniza la mezclaban con agua, amén. Y entonces, si ellos sabían que eran inmundos, entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos iban al lugar santo, ahí donde estaban los sacerdotes, y ellos decían, necesito agua de la purificación, necesito agua porque necesito ser santificado, porque soy un inmundo. Ahora la pregunta es, ¿cómo ellos se convertían en inmundos? Bueno, la Biblia da una serie de razones, pero un ejemplo yo les voy a dar para que ustedes entiendan. Ellos se volvían inmundos, por ejemplo, al estar cerca o en contacto de un cadáver, de un muerto. Entonces ellos se volvían inmundos y ellos iban y pedían de esta agua que estaba con las cenizas del animal, y ellos se lavaban para ser nuevamente santificados. Y entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Pablo dice, bueno, entonces, si ellos, al presentar la sangre de los toros y de los machos cabríos, y al presentar la ceniza de la becerra, ¿cierto?, mezclada con agua, y entonces, siendo rociada esta agua sobre los inmundos, si todo eso santifica para la purificación de la carne, entonces Pablo aquí hace una comparación. ¿Qué es lo que dice? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si usted se da cuenta, ahí yo quiero que usted note algo. Porque, en primer lugar, Pablo dice que la ley no limpia las conciencias. Así es. No limpia las conciencias. Pero ahora, Sí, amén. bajo Señor. la sangre de Cristo, mediante el Espíritu Eterno, entonces eso es ofrecido. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos deja sin mancha. Limpia nuestras conciencias, dice, de obras muertas. Amén. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Amén, gloria a Dios. Pablo dice que la diferencia, que la sangre del animal purificaba por fuera, pero cuanto más la sangre de Jesucristo, Amén, quien se Señor. ofreció a sí mismo, sin manchas, sin fallas, sin pecados. Bendito sea, Señor. Amén. Aleluya. ¿Y qué es lo que hace el sacrificio de Cristo? Miren lo que hace. Limpia nuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para servir a Dios. Amén. Para entrar delante de su presencia. Amén. Esto entonces ya no es un cambio exterior, No. sino que ahora hay un cambio interno, un cambio interior. Ya nuestras conciencias que producen la muerte, dice la Biblia que con la sangre de Cristo
son limpias de pecado. Amén, Ya no Señor. más culpas. Señor, amén. Gracias, Ahora la Padre. sangre de Cristo limpia nuestras conciencias que producen la muerte. Ahora usted, hermano, hermana, no tiene de qué preocuparse. ¿A dónde conducen las obras de la ley? A la muerte. ¿Y qué dice? Que la sangre de Jesucristo, no, hermanos, produce vida en nosotros. Amén. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos una conciencia limpia? ¿Para qué? Para que sirváis, dice, al Dios vivo. Ya no más culpa. Ahora somos verdaderamente libres. Lo que la ley y las obras y las denominaciones no pudieron hacer. Ahora a través de Cristo y su sacrificio podemos servir a Dios con entera libertad. Ahora podemos tener compañerismo con Dios. Ahora la entrada está libre. La entrada está abierta. El velo ha sido roto. Usted y yo podemos entrar delante de la presencia del gran Rey. La pregunta es, ¿qué es lo que usted prefiere en su vida? ¿La ley o la gracia? Obviamente que la gracia, hermanos. ¿Cuántos quieren en esta mañana tener compañerismo con Dios? Jesucristo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo les daré el verdadero descanso, el verdadero reposo. Dios le bendiga grandemente, hermano, hermana. Espero que haya sido de bendición, ya que usted sabe que estoy muy enfermo, pero Dios nos ha dado la victoria. Dios nos ha dado la fuerza para seguir adelante. Así que vamos a hacer algo. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Grande es tu nombre, Señor. Te alabo, Padre.